días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en la entrega del galardón de la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mar Poética. Preside el acto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que hará entrega del galardón al premiado de este año, Gerardo Rodríguez Salas. Nos acompaña también miembros del jurado de esta tercera edición, su presidente, el gran poeta Antonio Colinas, como vocal Julieta Valero, poeta, escritora y directora de la Fundación José Hierro, y Antonio Lucas, poeta, periodista, novelista y alma del Festival Mar Poética, puesto que desde su primera edición en 2015 nos ha estado acompañando y ayudando, y también de este premio cuando decidimos crearlo al 5º año del Festival Mar Poética, porque este premio nace unido al Festival Mar Poética. Hubo un momento en que consideramos que era necesario que ese festival tuviera un premio que impulsara la creación poética, un premio internacional también, en español, que atrajera participantes del otro lado del Atlántico, que la participación y el premio fuera atractivo para que ayudara también al festival, primero a tener una voz propia poética. Siempre hemos creído que la poesía tiene el privilegio de crear lenguaje, miradas y pensamiento, y eso queríamos que estuviera desde la creación también dentro del festival. Para ello, el premio tenía que estar muy bien dotado económicamente, y así lo hicimos desde el primer momento, para que fuera uno de los dos mejor dotados de todos los que se convocan de poesía en español, y que fuera editado por una editorial de prestigio y de trayectoria como es la editorial Visor. No nos equivocamos, puesto que la participación ha sido de nuevo muy amplia. Se han presentado 1.964 obras, es decir, un récord de participación muy importante, de las cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos. Por tanto, hemos conseguido esos objetivos que buscábamos con la creación del premio y también con lo que queríamos que fuera el Festival Mar Poética, que se convirtiera en un festival donde se hablara en español, se hablara de creación en español, de pensamiento en español, pero no solo desde España, sino desde ese otro lado del Atlántico, donde millones de personas hablan español y sobre todo donde hay ahora mismo una potencia creativa y cultural extraordinaria que creemos que debe enriquecernos a nosotros y al festival. Y ya de hecho anuncio que el próximo festival, que va a ser la 9ª edición, va a tener un acento muy hispanoamericano. La inauguración se la hará la poeta colombiana Piedad Bonet y la clausura estará a cargo también del colombiano, vamos a tener mucho acento paisa en este festival, el colombiano Héctor Abad Faciolince. Así que nada más, ahora a continuación el jurado, primero su presidente, Antonio Colinas, justificará el por qué esta obra premiada, Oxford Circus, ha tenido los valores que ha considerado el jurado necesarios para que recibiera este premio. Luego la alcaldesa Ángeles Muñoz entregará el premio a Gerardo Rodríguez Salas, granadino, así que es muy cercano también a nosotros. Y cerrará el acto la alcaldesa Ángeles Muñoz. Muchas gracias. Miembros del jurado, Carmen, buenos días. Hay que decir también que un premio literario, cuando lleva un nombre como este, Mar Poética, o cuando se concede aquí en Marbella, hay que recordar que en este mar nació también la poesía, por lo menos la poesía europea, ¿no? Desde aquel poeta pastor que estaba, Hesiodo, que estaba en Monte Licón esperando el don del canto. ¿Qué es esto del don del canto? Pues el canto, cada poeta nace y tiene en sí una voz, y lo que tiene que hacer es comunicar esa voz, escribir. Esto es lo que ha hecho el ganador de este año, Gerardo Rodríguez. Los poetas a lo largo del tiempo pues vamos escribiendo, haciendo nuestras poéticas, pero vamos simplificando ya, sobre todo cuando el tiempo avanza, ¿no? Como es mi caso. Y a mí últimamente me gusta decir que
la poesía es sobre todo palabra nueva. ¿Qué quiere decir esto de palabra nueva? Pues quiere decir que la poesía puede copiar la realidad, pero no solo se ciñe a copiar la realidad. La poesía tiene un fulgor, la poesía tiene una intensidad que la define de una manera extraordinaria. Y así sucede en este libro. A la hora del fallo se habló de la audacia del mismo, que es una de sus características, y este libro de Gerardo Rodríguez pues, tiene este don para mí importante de ser palabra nueva. Naturalmente ya se ha hablado de la cantidad de personas que se han presentado, de poetas, ha habido una preselección, al jurado le han llegado lo más esencial y seguramente, dada esa calidad y esa abundancia de libros, pues podía haber habido libros, 3, 4 libros que a lo mejor podían haber sido premios. Esto dignifica al jurado y dignifica sobre todo al autor que ha merecido el premio. ¿Qué es escribir para este autor? Pues nos lo dice en el primer poema con palabras nuevas y con palabras audaces. Escribir es preparar los límites de la noche, abrir caminos aunque haya afuera más noche. Escribir es resistir la tormenta. Hay contraposiciones, hay dualidad en este libro, esa dualidad que nos afecta a los humanos y que el poeta con su palabra pues tiene que buscar la armonía de esas diferencias, ¿no? Aquí las encontramos en el libro. La atmósfera engañosa nos lleva, engañosa digo por la profundidad del libro, engañosa nos lleva a unos espacios que son a los que alude el título, pero yo ahora, después de haber hecho ya varias lecturas, he ido viendo que lo esencial de este libro pues estaba en esa lectura más concreta. Hay circunstancias, hay anécdotas, hay una atmósfera también muy del libro y hay sobre todo ese desgarro extremado entre los símbolos, ¿no? Entre los símbolos que a veces llegan a su culminación en versos como este, dentro de mí los muertos, ¿no? Buscar, por tanto, en el mundo interior, por debajo de la anécdota, por debajo de esa forma que es otro de los dones de este libro. Es una forma llena de cortes, de espacios en blanco, pero que muy bien resueltos, porque este tipo de formas poéticas pueden ser muy ligeras, muy falsas, pero aquí el autor y el poema del autor fluye. Esta es otra de las características que yo le pido a la poesía, ese sentido órfico de que el verso fluya, porque a un verso le podemos quitar todo, su rima, su métrica, sus imágenes, pero no le podemos quitar su ritmo. Y la forma en la que está escrito este libro fluye. Es un autor con oído, decimos nosotros también. Y aunque a veces, lo comentaba con él ayer, hay formas muy estructuradas, a veces aparecen en decasílabos o alejandrinos, pero eso no implica que haya ese diálogo entre cierto clasicismo y ese lenguaje y esa forma audaz, ¿no? Por tanto, frente al abismo, que de repente también es un término que aparece en la lectura, lo que se trata es, nos dice el autor, libar la luz de las palabras, la luz del poema. Palabras extremadas, pero que conducen a temas profundos, radicales. Tenemos también que recordar que la poesía, a fin de cuentas, suele tratar con los problemas eternos, ¿no? ¿Qué problemas, qué temas son estos? Pues todos lo sabemos, ¿no? El amor, la naturaleza, el tiempo, lo más allá, lo sagrado, lo profano. Quiere decir que el libro o el poema puede estar revestido de actualidad, de normalidad, de fulgores cotidianos, pero el sustrato de este libro, a mi entender, es un sustrato muy profundo.
Leyéndolo, pues también me ha venido a la cabeza un verso de Leopardi en uno de sus poemas finales. Es un verso que dice: Dio che sono, y yo qué soy. El poeta no dice chi sono, no dice qué soy, sino qué cosa soy, ¿no? ¿Qué cosa soy? Por tanto, a veces vemos cómo el autor en el poema y el que habla en el poema se ve visto como cosa, como nulidad, pero siempre fortalecido con esa fertilidad que tiene la palabra. El mensaje final del poema nos parece, dice, podría ser el arder. Por tanto, estamos ante un libro nuevo, un libro lleno de palabras nuevas, como las que tienen que tener los poemas, un mensaje en los límites, un libro extraordinario y, por tanto, mi mejor enhorabuena para Gerardo. El Premio Internacional de Poesía Mar Poética, al público asistente y autoridades, Gerardo Rodríguez Salas había de recordar aquellos veranos de su infancia en Marbella, junto a sus padres, hermanos y abuelos, en alguna casa prestada por la familia Gámez, cerca de su tía Sor María Salas, que estaba destinada en la ciudad. En aquellos veranos interminables, aquel niño escribía en secreto en su diario un collage de poemas, canciones, pequeñas historias, pequeños sueños. Jamás imaginó, sin embargo, que muchos años después el rumor de una mar poética le acabaría otorgando uno de los galardones más destacados de nuestro país. Hoy quiero recordar a aquel niño que nunca dejó de soñar y que encontró en la poesía un refugio, un abrigo y una forma de mirar al mundo. Quisiera comenzar con agradecimientos. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Marbella por convocar y dotar la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mar Poética. Gracias a la alcaldesa de Marbella, doña Ángeles Muñoz, a su equipo de gobierno, al área de cultura del Ayuntamiento de Marbella, a toda la corporación municipal y a las autoridades aquí presentes. Gracias muy en especial al jurado que ha apostado por mi libro, Oxford Circus, Oxford Circus, creyéndolo merecedor de este insigne galardón. Presidente del jurado, don Antonio Colinas, por cierto, muchísimas gracias por estas palabras en torno al libro. Doña Olvido García Valdés, doña Julieta Valero, don Antonio Lucas, don Javier Vicedo y la directora general de Cultura de Marbella, doña Carmen Díaz. Gracias, por supuesto, también al editor de Visor, Jesús Sánchez, por una preciosa e impecable edición, y gracias a mi familia por ser aliento en esta larga carrera de fondo, que es la escritura, muy en especial a Fernando, cómplice de todos mis proyectos literarios, y a mis padres, que siempre apostaron por mi educación y un día me llevaron a Madrid en la furgoneta roja de nuestro negocio familiar de telares para presentarme a una beca de posgrado que jamás pensé que lograría, al igual que este premio, pero logré y me permitió estudiar en Oxford, lugar que cobra protagonismo en este libro, al igual que mi madre y mi padre, los padres de todos. Para mí, la poesía, como digo en uno de mis poemas de Oxford Circus, es la caja negra de la sociedad, donde se almacena la memoria, el trauma, el dolor, el amor, la luz. La poesía nos permitirá hoy y siempre abrir esa caja de Pandora y temblar su viento. Para mí la poesía es la escritura errante de la que habla Julio Prieto, una apuesta siempre estética de la que emerge un desgarro ético y político, un desgarro en la lengua que permite escuchar el dolor del mundo. En un reciente artículo, Prieto reavivaba la polémica en torno a la figura de Teodor Adorno cuando sentenció que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Tal vez Adorno apelaba a un deber, no tanto dejar de escribir, como escribir sin olvidar la barbarie en la que puede caer cualquier escritura, cualquier acto. Escribir poesía antes y después de Auschwitz es una forma de evitar el olvido de los muertos y los vencidos de la historia, el silencio de los nadie, a los que se refería el uruguayo Eduardo Galeano. Hay una especial dificultad en la representación del trauma, ya sea Auschwitz, la guerra civil, Gaza, cualquier trauma o dolor histórico,
Pero como nos dice el poeta argentino Juan Gelman, no se trata de escribir poesía después de Auschwitz, sino durante, porque la memoria afectiva no es lineal, no entiende de fronteras temporales, es un presente continuo, está siempre viva. Y la palabra poética es fundamental, sobre todo en momentos de zozobra como el que estamos viviendo, como los que se han vivido, desgraciadamente, en esta historia cíclica que es la humanidad. La poesía no busca la verdad de la certeza y del poder. La poesía tiene una verdad propia, una belleza propia, que nos permite habitar el territorio de la duda. Es una continua pregunta, no buscamos respuestas en la poesía. La poesía levita libre por encima de este tiempo de posverdades, y esa para mí es la mayor belleza. Ya en mi anterior poemario, Los hilos de la infamia, donde reescribía el mito de Aracne, esa humana irreverente que retó a la diosa, el resultado fue una voz coral, un séquito de aracnes que denunciaban la violencia de nuestro tiempo desde un nosotras. Y todo eso desde la experimentación con diversas formas métricas, dialogando con la tradición literaria universal y tejiendo una urdimbre de palabras. Y que ese abril nos ha nacido roto. Así comenzaba el poemario. Y había un verso que decía: nosotras zurciremos los abriles. Desde una estética radicalmente distinta, Oxford Circus es el libro premiado de esta edición, propone un aquelarre colectivo en torno al lenguaje, conjurar una genealogía de voces marginadas y silenciadas. Hay una voz poética individual que abraza su identidad de género a través de un diálogo con su infancia y con sus padres. Y esta voz individual da paso a una memoria colectiva de un pasado silenciado y violentado, un pasado marcado por el rechazo. Es la voz, como dice Sara Torres en su contracubierta, de un cuerpo niño adulto que carga poéticamente con todo el susto y la delicadeza de su genealogía. El circo vertebra el libro como metáfora espacial e identitaria, privilegiando los saberes de la periferia y de los márgenes. Los protagonistas son figuras nómadas, como los artistas circenses, metáforas de esas identidades fluidas y marginales que entretienen, sí, pero no forman parte del centro social. Este libro apuesta por la visibilidad de estos saberes de los márgenes, como nos decía Walter Mignolo, buscando una mayor justicia epistémica. Y esta apuesta se lleva a cabo desde la celebración. Celebrar la resistencia de las flores raras de otro tiempo, también nos dice Sara Torres, sin borrar ni silenciar el pasado trágico de estas voces, la violencia recibida, los silencios impuestos. Ese sería el punto de partida. Pero este poemario es también una invitación a viajar con la magia del circo, hacia una celebración y una fiesta clandestina de la diversidad, una fiesta a la que está invitado el público lector. El jurado destacaba que desde la audacia constructiva y la reflexión en torno al propio ejercicio de escritura y el lenguaje, este libro nos lleva a pensar sobre la experiencia de la extranjería en primera persona. Decía Proust que los libros que amamos están escritos en una especie de lengua extranjera. Sin duda, en los libros que nos marcan, sentimos que el lenguaje, ese instrumento más o menos rutinario, refulge y nos toca de otra manera, nos interroga desde otro lugar. En poesía, todos y todas somos extranjeros. Más allá de las limitaciones identitarias por cuestiones de género, raza, clase, nacionalidad, nuestra existencia vibrará con otra luz si por un momento, por muchos momentos, nos unimos al circo y viajamos con ellos. Y es aquí cuando estas identidades circenses de Oxford Circus nos interpelan con sus colores y su diversidad. ¿Es escribir poesía después de Auschwitz un acto de barbarie? La única barbarie sería el silencio. La poesía nos ofrece el espacio de la palabra, la casa siempre abierta, donde no solo es posible cuestionar nuestro mundo, sino también imaginar radicalmente otros mundos alternativos, donde la diversidad y la diferencia no son demonizadas, sino celebradas, y donde también es posible dar refugio y abrazo a esos padres que fueron rechazados en el extranjero. Y por eso quisiera terminar aludiendo al poema que mencionaba Antonio Colinas, ese poema con el que abro el poemario sobre la escritura. Es un homenaje a la escritura y su inmenso poder transformador, donde dialogo además con otra poeta inmensa como es Chantal Maillard. Y de hecho comienza con una cita de ella: escribir porque alguien olvidó gritar y hay un espacio blanco ahora que lo habita.
Escribir, prender la luz de una carpa raída, creer que no hay herrumbre en los rugidos tras los barrotes, saber que no nos querrán aunque vengan a vernos. Escribir, trazar el cerco con sangre nómada que excede los renglones y contagia el futuro de espejismos en la carretera. Palpar las lindes de la noche, abrir camino aunque haya fuera más noche, lamer las letras de sal, lamer el sucio testamento que nos escribe, los ojos que osaron mirar. Escribir, rasgar la luna que pintan ellas, que pintamos nosotras, pintar nuestras paredes de algún color, de todos los colores, salir, salir, salir a gatas, seguir el rastro del arco iris que deshizo la lluvia, mirar atrás sin mástiles ni sogas, escuchar esos cantos y sus verdades, nombrar nuestro deseo, el banquete que siempre nos borró, otra nave dormida entre sargazos, otro nido de lechos y de musgo, besar las garras, escribir, mirar atrás con ojos en la nuca, soñar un sol que bañe el pie en la sombra, lanzar la estrella, hacerla arder en nuestras manos, mirar atrás cuando nos plazca y no morir de amor. Dos cuerpos o más cuerpos, muchos cuerpos rodando como rocas pesadas por la abrupta ladera de la historia, saber que nadie nos volverá a empujar ladera arriba. Escribir, resistir la tormenta que dobla nuestras alas y ciega nuestros ojos si miramos atrás, mirar atrás, no olvidar el ayer infestado de cuerpos invertidos que sangran y decoran sin ser beatificados, rociar sal, sal en las estatuas, batir las alas nuevas con el viento de antaño, dejar de huir, no tolerar más vuestra tolerancia, sentirnos deseadas sin ser vuestros fetiches, mirar al frente con los ojos torcidos, ver la luz. Escribir, mirar fijamente los ojos del horror, inventar una fuera dentro de vuestras jaulas, leer el porvenir con ropa de mujer y letras azarosas, insondables como el polvo en penumbra de alguna caravana, merir al circo que llegó sin avisar, sin padres prácticos ni tirones de oreja, solo algodón de azúcar, palomitas y unos ojos redondos que prenden magia, al menos esta noche. Escribir, urdir la gran mentira, sobrevivir. Gracias. Queridos amigos, miembros del jurado, querido presidente, representantes de las entidades colaboradoras, participantes, amantes de la literatura y de la palabra. A todos, muy buenas tardes. Hoy, como os decía, es un día especial para Marbella, que ha sido posible gracias a ese trabajo incansable que una colaboradora como es Carmen Díaz ha hecho que estemos aquí. Y yo le quiero agradecer de manera muy particular el que nos permitas en Marbella tener la cultura como eje importante de la acción de gobierno. Eso es gracias a tu visión, es gracias también a tu sensibilidad y has sido capaz de rodearte de personas tan influyentes, tan importantes como las que hoy estamos aquí. En primer lugar, deciros que para nosotros esta tercera edición del Premio Internacional de Poesía Marpoética es un galardón que, pese a su juventud, ha logrado consolidarse como un referente de la poesía en lengua española. Un premio que encarna precisamente la esencia de ese espíritu de Marpoética, ese diálogo abierto entre las dos orillas del Atlántico, una muestra viva del pensamiento y la creación en español. Eso precisamente es lo que nos une más allá de fronteras y geografías. Por eso quiero destacar el compromiso del Ayuntamiento de esta ciudad con la cultura y con quienes la hacen posible. A través de este prestigioso premio, también mediante iniciativas como la del certamen de poesía escolar,
que acerca la sensibilidad poética a nuestros niños y niñas, sembrando desde muy temprano la curiosidad, la creatividad y el gusto por la palabra, queremos que integrándolas dentro del Festival Mar Poética, cada año consolidamos a Marbella como ese espacio de reflexión, belleza literaria y encuentro cultural. Yo quiero, y se ha dicho aquí, se lo he dicho a ellos anteriormente, pero de manera muy especial, expresar mi más sincero agradecimiento al jurado por esa dedicación, por ese rigor y sobre todo por esa entrega. Yo creo que, lo comentábamos antes, el hecho de que un premio tenga relevancia y tenga importancia es gracias a muchas cuestiones. Una de las principales es la obra que se presenta. El jurado es parte esencial y, por lo tanto, enhorabuena a ellos, al editorial Visor, por ese prestigio y profesionalidad que otorgan precisamente a este premio ese sello de excelencia, y también a quienes nos acompañan y apoyan en este galardón, como es la Clínica Buchinger, como es Hidralia y como es el Hotel Lima. Gracias a todos por creer en este proyecto y por sumar para que la cultura siga creciendo en nuestra ciudad. Esta tercera edición, como bien decía Carmen, ha sido además la más numerosa de la historia. Hemos recibido 1.964 poemarios, de los cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos. Una cifra que no solamente demuestra la proyección internacional de este premio, sino también la confianza de tantos autores que depositan en Marbella como punto de encuentro para esta creación poética. El Premio Internacional de Poesía Poética supone precisamente un verdadero estímulo para la literatura contemporánea y contribuye sin duda en ese mapa cultural internacional, un objetivo parte esencial de este proyecto de ciudad que queremos construir, que no es otro que una ciudad abierta, dinámica, creadora y profundamente vinculada al arte. Quiero, por supuesto, felicitar de manera muy especial a nuestro ganador. Enhorabuena a ti y a todos los que lo habéis hecho posible. Y de manera muy especial a los que hoy os acompañan, a tu madre, que me decía el orgullo que siente una madre de tener aquí un hijo ganador de un premio además importante y prestigioso como es precisamente este premio literario. Querido Gerardo, tu obra ha destacado por esa fuerza literaria, por su voz propia y por sobre todo la capacidad de conmover y de abrir nuevos horizontes de lectura. Nos ha regalado con Oxford Circus una magistral foto fija de algunos de los problemas más acuciantes de nuestro presente, una mirada compleja de debates a los que todos debemos aportar voz. Por eso hoy queremos celebrar tu talento y te damos además la bienvenida a esta familia que es Mar Poética, de la que ya forman parte los ganadores que te precedieron, tanto Felipe Benítez Reyes como Nadia Favo Andrés. Enhorabuena, gracias por regalarnos tu palabra, enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible, gracias a los que habéis contribuido a que sea una realidad y, como decía Carmen, animaros para que el próximo año continúen esta escalada de este premio que nació en torno a Mar Poética, que se erige como uno de los importantes de nuestro país y, visto los resultados, como uno de los importantes de lengua española. Así que enhorabuena a todos, felicidades y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por asistir a la presentación del tercer premio de poesía Mar Poética, que es una alegría para quienes hemos sido parte del jurado: Antonio Colinas, presidente del jurado, Julieta Valero, una de las vocales, y yo, que también formé parte de este jurado. Y es realmente un motivo de entusiasmo poder presentar ya por fin
Oxford Circus de Gerardo Rodríguez Salas, que es el ganador de este año. Un ganador que realmente nos dejó entusiasmados con un libro que va creciendo según lo vas leyendo una y otra vez. Creo que los mejores libros de poesía son aquellos a los que uno vuelve, a aquellos libros que no desecha en la primera lectura, sino que le deja siempre esa especie de rumor, esa especie de eco, para que uno vuelva de vez en cuando a asomarse a las páginas del libro o a los poemas, y es lo que sucede con Oxford Circus. Julieta y yo vamos a conversar un rato con Gerardo sobre la raíz de su poesía, sobre su porqué en la poesía, sobre quién es realmente Gerardo Rodríguez Salas como poeta, pero antes y después de que él diga unas palabras de bienvenida como protagonista que es de esta aventura, también Carmen Díaz ha sido miembro del jurado, que no lo he dicho, que es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, como todos sabéis mejor que yo incluso, que ya son muchos años compartiendo aventura en el Hospitalillo, y es la impulsora y el factotum y el centro irradiador de la cultura de Marbella, que es para mí una de las ciudades que mejor está activando y mejor está propiciando el tejido cultural de Andalucía y por supuesto de España, con Mar Poética, con los ciclos de historia, con los ciclos de literatura, con los ciclos de ciencia. Creo que tenéis una grandísima fortuna en esta ciudad. Y yo vengo de Madrid, con lo cual sé lo que digo cuando digo que tenéis una enorme fortuna de tener a alguien moviendo y agitando y atizando el avispero de la cultura y el avispero de la ciencia y del teatro y de la literatura. Y dicho esto, creemos que lo mejor, lo hablábamos Julieta y yo antes, es que Gerardo arranque presentándose o diciendo lo que él quiera decir y leyendo unos poemas para situar un poco el contexto de la conversación. Creo que a un poeta hay que escucharlo antes de saber decir qué quiere decir. Entonces, lo ideal y lo idóneo es que Gerardo nos dé un poco el contrapunto y el espacio y el sitio y el suelo para poder hablar de su poesía y poder hablar de su estancia en la poesía, ¿no? Así que, Gerardo, enhorabuena, bienvenido, mil gracias. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué es Oxford Circus y, sobre todo, lee unos cuantos poemas para que podamos tener el trampolín y el disparadero de salida para hablar de tu poesía. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me oye muy fuerte. Lo primero de todo, dar las gracias una vez más, porque es cierto que esta mañana hemos tenido el acto de entrega del premio y ahí he podido dar las gracias, ¿no?, a todo el área de cultura, sobre todo con Carmen, que se mencionaba por aquí, Carmen Díaz, que es efectivamente la agitadora cultural, y por supuesto al premio Mar Poética, la ilusión y el honor de recibir un premio de este calibre, por supuesto la publicación en una editorial como Visor y con un jurado de absoluto lujo. Aquí tenemos a Antonio Lucas y a Julieta Valero, pero también está por aquí Antonio Colinas, que esta mañana también se ha encargado de hacer la presentación oficial del libro. Y bueno, Javier Vicedo, que no ha podido venir, ni tampoco Olvido García Valdés, pero para mí es un absoluto honor recibir un premio de un jurado de este tamaño, ¿no? Como vamos a ir hablando del poemario como tal vez no quiero desvelar demasiadas cosas porque van a ir surgiendo en la conversación que vamos a tener aquí, pero sí que cuando me han hecho alguna entrevista ahora a raíz del nuevo libro, me preguntaban qué entendía yo por poesía. Y creo que lo más importante, sobre todo ya que tengo un poema que se titula La caja negra, pues es esa caja negra de la sociedad, ¿no?, que nos permite ver la memoria, el trauma, el amor, la luz, lo decía esta mañana, y que nos permite abrir esa caja de Pandora para templar sus vientos. Me parece una imagen que va muy en la línea de lo que voy a presentar en este poemario. Y por eso voy a comenzar con la lectura de ese poema y otro más, y empezamos ya a arrancar y a conversar, si os parece, para ir desentramando qué hay detrás de este Oxford Circus o Oxford Circus. Caja negra. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día hallará alguien la caja negra y magullada y seremos todos los amantes que entraron en ti. Entonces apilaremos saberes de tantos años haciendo el amor a escondidas. La caja
el cuarto oscuro, el avión de colores que volaba tan alto. Nadie almacenará la información en un lugar seguro, nadie recordará la caja, el residuo biológico de tantos cuerpos negros tan convenientemente reciclados. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día habrá un ciclón a plena luz, un saturnal de vientos y de gritos de arcilla. Y el segundo poema se titula El origen de las especies. Ya veremos que lo vamos a ir comentando, pero el poemario se mueve hacia una voz colectiva y por eso de ahí esta referencia continua al plural, ¿no? En este caso, esta idea del somos es una idea de identidad que va recorriendo el poemario, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de que ese somos es demasiado múltiple como para intentar definirlo. El origen de las especies. Somos estrellas sin rastro en la caída, sin un Dios que abrazar, ni parientes primates, engaños o gruñidos. Somos estrellas húmedas, un cielo alterno bajo el mar, cuerpos sin luz y sin razón, que incendiamos los ojos ocultos en los dedos. Somos estrellas sin rumbo, corazones de sal que engendramos la vida, cuando nos rompe el cuchillo y nuestras larvas se aferran fuertemente a los peldaños. Somos una milicia de estrellas, sin obispos ni conjeturas, sin sueños de manzanas, sin un juicio final que nos maldiga. Pues creo que con estos dos poemas, tenemos una muestra interesantísima de la poesía espléndida de Gerardo Rodríguez Salas. Creo que espléndida en el sentido de que tiene un ímpetu hacia arriba, es una poesía que un carácter muy, muy levítico, es decir, casi a veces hímnico dentro del daño, hímnico dentro de la denuncia, hímnico dentro de esa voz colectiva que intenta sumar ese territorio de todos, que es el territorio también de la extrañeza. Cualquiera vive la extrañeza en este mundo en el que estamos, cualquiera vive desde la poesía ese lugar de la denuncia, que es la denuncia de ser todos juntos un colectivo que a la vez se siente a veces averiado, a veces dañado, a veces amenazado. Y yo creo que claro, lo interesante, y Julieta ya me ayudará en esta presentación, ellos que tienen el pinganillo puesto, lo interesante es saber de dónde viene el lector de poesía que hay detrás de Gerardo. Es decir, cuáles son tus referencias, cuáles son, cuál es tu territorio un poco de entusiasmos dentro de la lectura de los poetas que te han ido conformando, que te han ido contorneando hasta la voz que tienes. Creo que mencionaba antes precisamente esa falta de definición, ¿no? Este somos tan plural, yo creo que también me afecta como escritor, ¿no? Yo siempre me he sentido en un territorio limítrofe porque vengo de filología inglesa, ¿no? Y entonces, claro, mis referentes más directos siempre han sido literatura en lengua inglesa. Y por otro lado, siempre he tenido ese interés especial, ¿no? Por la literatura escrita en español, tanto en España como en Hispanoamérica, con lo cual mis referentes han sido siempre, o han jugado siempre en este diálogo continuo, ¿no? Que luego además he abierto. Por ejemplo, en el poemario anterior iba abriéndolo pues, a literatura italiana, portuguesa, ¿no? Iba jugando con distintas perspectivas. Y creo que sería difícil plantear unas lecturas que sean absolutamente centrales para mi escritura porque también van fluctuando. Por ejemplo, en mi primer poemario, Anacronía, creo que también las citas que voy seleccionando para los poemarios pueden dar cierta idea, pero no la suficiente como para captar, digamos, todo el mapa que hay ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese poemario sí que había un diálogo bastante directo con la otra sentimentalidad, ¿no? Ya que vengo de Granada, sí que había algunas figuras centrales que iban dialogando con ese poemario que en ese momento era muy elegíaco, ¿no? Y me parecía que necesitaba a lo mejor un prisma más directo, más, más experiencial tal vez, y por ahí, pues claro, fueron apareciendo figuras como Ángeles Mora, porque las mujeres de la otra sentimentalidad para mí han sido muy importantes, muy invisibilizadas durante mucho tiempo, y Teresa Gómez, Ángeles Mora, Álvaro Salvador, Luis García Montero. Pero es cierto que
que luego siempre iba virando hacia la tradición en lengua inglesa, porque al final es la que me ha ido conformando en mi sentir literario, tal vez, ¿no? Y te comentaba antes que he trabajado mucho en la literatura del Pacífico, que también se va colando aquí, ¿no?, en este poemario, con una referencia a un escritor polinesio que me parece absolutamente central. No sé, luego también he trabajado mucho la literatura modernista, hice la tesis doctoral sobre Catherine Mansfield, que creo que me ha servido mucho para proyectar, pues digamos, ese juego experimental que se hacía en el modernismo con el modernismo inglés, en lengua inglesa, con todo el flujo de conciencia, pero también en el caso de ella, que trabajaba el relato corto, pues toda esa minuciosidad para darle al género del relato las características especiales, ¿no?, frente a la novela como tal, y creo que parte de eso también lo he ido incorporando a mi propia escritura de poesía, porque también considero que trato de salir, digamos, de los límites de lo que se entiende por el género de la poesía, ¿no? Yo cada vez más me siento virado hacia ese juego de distintos géneros, cómo se van, digamos, influyendo uno a otro, y al final, pues bueno, supongo que en mi poesía también hay algo de narrativa, de teatro, de bueno, incluso de ensayos, ¿no? Se va mezclando todo y el resultado, pues te diría eso, que hay muchas figuras del modernismo en lengua inglesa que me han influido, figuras contemporáneas, por ejemplo, Chantal Maillard, hago un diálogo muy directo en este libro y para mí es una figura absolutamente esencial. Mi poesía ya salía en el poemario anterior, en el que viene también me doy cuenta de que de alguna manera voy generando un diálogo, pues, con ella y con todo lo que ha significado su tradición. Que podría empezar a citar muchísimas figuras, pero sobre todo yo tal vez me quedaría con ese diálogo entre la tradición en lengua inglesa y la tradición que nos trae aquí, ¿no? Y que me siento muy cómodo generando ese diálogo, ¿no?, con ella. Muy cernudiano eso. Efectivamente. Muy cernudiana la combinación entre la lengua inglesa y los poetas anglosajones y la tradición Claro, el española. propio título, ¿no? Oxford Circus, ¿no?, que de alguna manera también me daba mucho juego la palabra en inglés circus, ¿no?, que es con la idea de circo, pero también del cerco brujeril, que hay mucho de magia aquí, el circus como ese lugar donde confluyen los caminos. Es decir, que luego también es verdad que la riqueza de cada una de las palabras, ¿no?, pues me va llevando a materializarlo de alguna manera, pero yo me quedaría en ese diálogo ahí, ¿no? Bueno, pues yo celebrar muchísimo una vez más que estemos aquí hoy con este libro, y como gestora cultural, Carmen, enhorabuena, porque y al Ayuntamiento de Marbella y por supuesto a Gerardo, que por eso estamos aquí, porque que estemos hablando de este libro, que sea un hecho físico, que es maravillosa la fisicidad del libro, y como jurados de leerlo, ¿no?, en la maqueta que mandan los concursantes, a de repente verlo en cuerpo, hay un salto importante y se ve en la complejidad y la voluntad y el esfuerzo que supone que este libro esté aquí por tu parte, por la de los gestores culturales. Así que un honor formar parte en esta cadena de voluntades de todo tipo, ¿no?, para estar aquí hoy. A mí una cosa que me encanta, muchas, de este libro, pero es, estamos ya felizmente acostumbrados a que la especificidad, lo que es particular, lo que es apreciar las divergencias, disidencias de las personas del tipo que sea. Hemos hecho un buen trabajo en este país, ¿no?, en ese sentido, de conciencia a todos para, lejos de rechazarlas, apreciarlas, poner el foco. Pero este libro da un paso más allá. Me parece muy importante la primera cita, la que antecede todo el libro, si no me equivoco, que es la de Paul B. Preciado, yo soy el monstruo que os habla, que es el discurso que hizo además, ¿no?, un discurso memorable antes que un ensayo. Sí. Se pone el foco en la especificidad, en lo monstruoso, en lo marginal, en lo divergente, desde el punto de vista que sea, pero este libro da un paso más allá en el sentido, me parece a mí, y creo que es un paso de evolución humana importante, en que lo específico se convierta al final, de alguna manera, en algo que nos concierne a todos. Es decir, no hay ser humano que no tenga una especificidad que lo saca de la norma, lo haya puesto en lo público de su vida o no. Es un libro que habla y que trata y que trae lo queer y toda la lateralidad que supone eso, pero es un libro en el que al final es un motivo, no un leitmotiv. No es para nada un leitmotiv, es un asunto político y con el que hay un absoluto compromiso también a nivel de lenguaje y verbal, pero da un paso más allá y eso me parece importantísimo. Me parece eso en términos evolutivos muy importante,
porque lo pone como elemento que nos obliga a todos a entender que lo específico concierne al humano, que no hay nadie, no existe un patrón humano neutro, ideal, es decir, todo el mundo aporta un elemento monstruoso, particular, lateral. En ese sentido, me gustaría preguntarte, tú traes aquí, y lo hablábamos antes, hemos tenido una conversación muy bonita los tres, en la que hablábamos de que la materia, para cualquier poeta, la materia biográfica es su materia, para cualquier creador no tienes otra cosa. ¿Desde dónde vas a hablar? Desde la individualidad, desde la vida que estás viviendo y que te ha tocado vivir. Pero, ¿qué proceso de digestión y de elaboración a nivel de artefacto literario has hecho con tu especificidad para poner hoy en circulación y como don dado al mundo esto que te trasciende? Evidentísimamente, ¿no? Sí, yo creo que es imposible escribir un artefacto sin ese conocimiento situado, que al final, bueno, lo puedes trascender absolutamente, pero el punto de partida va a ser ese, ¿no? En mi caso, bueno, pues vengo de, como digo, de otro tipo de experimentos, ¿no? Ya venía con una colección de relatos donde buscaba las hablas rurales de esas mujeres de pueblo, y para mí era también encontrar poesía en su forma de hablar, porque recuperaba no solo la memoria, sino también la forma en que expresaban toda esa memoria. Y ahí sí que habría tal vez una parte más experiencial, tal vez, que bueno, que proyectaba una vez más a lo colectivo, ¿no? A todo ese colectivo de mujeres de pueblo con las que yo me he criado y que me sentía de alguna manera legitimado para poder generar ese diálogo con ellas y convertirme casi en un altavoz de lo que podría ser, ¿no? Esa ficcionalidad para traer a colación todo ese tipo de experiencia. Luego, claro, el siguiente punto de inflexión sería mi primer poemario, donde venía una carga experiencial muy fuerte, ¿no? Porque partía del accidente de moto de un hermano, una muerte fatídica, ¿no? Y cómo transformar todo eso en un proceso de reparación a través de un viaje, pues, a Nueva Zelanda, con una serie de conexiones autobiográficas, pero ahí ya empecé a tratar de convertir, digamos, esa vivencia experiencial en un artefacto. Y claro, la voz poética, ciertamente en la primera parte del poemario, es muy próxima, digamos, a toda esa experiencia personal, pero siempre con la distancia de la voz ficcional, ¿no? De esa voz poética. Y en este caso creo que es un paso más allá. Aparte del conocimiento situado, pues es un posicionamiento absolutamente ético y político, porque al final para mí es muy importante la parte, digamos, estética. Creo que es muy importante cuidar la poesía, no olvidarnos que estamos en un género absolutamente bueno, pues literario como tal, pero claro, el posicionamiento político era importante para mí en este libro, ¿no? Y claro, pues como una persona que ha transitado por esa identidad disidente, ¿no? Me parecía importante partir de esa experiencia personal, que sería sobre todo generar un diálogo con esa infancia, pues llámese queer, llámese rarita, ¿no? Sin referentes, ¿no? Cómo construir esos referentes en un momento en los que no existen. Entonces, desde esa perspectiva ya del adulto que puede utilizar pues toda la herramienta poética, sí que es verdad que construyo un artefacto en el que parto de ahí, pero como comentaba antes, me interesa mucho más la voz colectiva. Entonces se parte de los afectos, que también lo comentábamos antes, ¿no? Como al final es muy difícil separar también esos afectos con esa experiencia como tal, pero en este libro probablemente no haya un elemento experiencial muy fuerte en mi caso, porque trato de convertirlo en un paso hacia esa visibilidad de lo queer como concepto, que además creo que es el término que más se aplica, porque realmente ese término paraguas en el que cabe toda la disidencia, en este caso de género, pero era también importante para mí incluso trascender esa disidencia de género y convertirlo en una experiencia de la extranjería, porque al final lo que yo pretendía con este libro era mirar hacia atrás para generar una genealogía de todas estas voces, pero también invitar al público lector a darse cuenta de que nunca va a pertenecer a un centro social, por mucho que lo parezca. Al final le da la vuelta al espejo y pasa un poco como en ese entreacto de Virginia Woolf, ¿no? Cuando le da la vuelta al espejo al público y de repente el público se queda como, vale, soy parte de esta performance, no soy simplemente un espectador. Y era lo que yo pretendía. De tal manera que cada persona que entre aquí se pueda poner en el pellejo de toda esta gente que se puede considerar marginal desde muchas perspectivas, pero que realmente no dejan de ser un monstruo
al mismo tiempo que la persona que está mirando, ¿no? Y que ese espejo de alguna forma también haga que se refleje en esta diversidad y en esta pluralidad de voces, ¿no? Y Gerardo, en el título la palabra circus no tiene nada que ver con la plaza de Londres, tiene que ver con el circo en sí, tiene que ver con esa idea que antes hablábamos del circo como un espacio también de extranjería, un espacio singular, donde iban probablemente todos aquellos que estaban en el margen de la sociedad. El circo, que es tan lúdico y que a la vez es tan festivo y que a la vez es tan carnavalesco, también tiene esa otra condición de lo carnavalesco, que es lo monstruoso, que es lo extravagante, que es aquello que Todd Browning hizo como la parada de monstruos, ¿no? Y el circo, yo recordaba, por ejemplo, cuando leía el libro, recordaba el ensayo sobre el circo, o el texto sobre el circo de Ramón Gómez de la Serna, donde el circo se convierte en una anomalía que los demás necesitan para evadirse. Es decir, el circo es un espacio de evasión, es un espacio donde otros hacen que tú te rías, otros hacen que su deformidad, su extravagancia, su alteridad sea motivo de gracia, o motivo de chanza, o motivo de escarnio incluso, como hay en la risa. Entonces, esa parte de circo, que has elegido además el malabarista de Remedios Varo como portada del libro, no lo podéis ver porque es una reproducción pequeñita, pero tiene mucho que ver con esa condición de lo distinto, ¿no? de lo que está en un momento dado consciente de que forma parte de la alteridad. Es decir, el circo sabe que la gente que está en el circo es el payaso triste, el acróbata que en un momento dado se juega la vida para que los demás sonrían, o se admiren, o se asombren. Es decir, toda esa conformación de lo circense, que también tiene una parte tremendamente humana, pero tremendamente herida, como una llaga, ¿no? Es decir, cuando uno va al circo de adulto, empieza a ver las entretelas de ese espectáculo, que tiene siempre mucho de, pues eso, de cierta extranjería y de cierta anormalidad aceptada y convencida de que lo que ve es un espectáculo festivo, pero lo que hay debajo siempre es la situación y digamos que en lugar de lateralidad de aquellos que no han sido mejor asimilados por lo social, ¿no? Por la sociedad. Entonces, cuéntanos la idea de circo como parte también de hilván de estos poemas. Absolutamente. Como decía, bueno, tiene distintas acepciones, pero la del circo era clave para mi propuesta, ¿no? Y claro, en el fondo también se convierte... Bueno, lo primero, Oxford Circus, esperamos ese lugar de Londres en el libro que no va a aparecer en el libro, ¿no? Creo que era también parte del juego. Hablaba con Miguel Fernández por aquí, que está aquí en el público, en una charla que teníamos, y él me remarcaba mucho la parte burlesca del libro. Creo que la hay, es decir, no es solamente la parte trágica para ver toda esa evolución de un colectivo que efectivamente al final es marginalizado, ¿no? Porque lo que tú dices, el circo se convierte en un no lugar, es un tránsito continuo, no está nunca en el mismo sitio. Ese nomadismo de las identidades circenses para mí era una metáfora muy potente para ver cómo no forman parte de ese centro, vienen a divertir, pero no son parte de este espacio, ¿no? Permanente. Entonces, creo que bueno, lo que pretendía era precisamente jugar con esa imagen, y también tú lo mencionabas muy bien, cómo detrás de esa máscara de entretenimiento hay una vulnerabilidad que se aprecia tras las grietas, ¿no? También con esa sensación de ir usando todas estas identidades durante tanto tiempo que acaban manoseadas, y detrás de esa máscara pues hay unas grietas, ¿no? Y se puede percibir la vulnerabilidad. Y creo que en ese sentido pues también me permitía ese juego para ver que detrás de todas estas identidades que parece que están divirtiendo todo el rato, pues hay un pozo bastante triste, ¿no? Y con una historia bastante compleja. Entonces me parecía que era importante para que conectáramos con ellos, pero al mismo tiempo sin olvidar pues ese elemento de la magia que propone el circo como tal, ¿no? Y de alguna forma el libro yo creo que va mostrando todas estas vulnerabilidades, pero al mismo tiempo la potencia de la performatividad y de ese elemento burlesco. Como al final hay una voz muy potente que se va haciendo, yo creo, cada vez más potente conforme el libro avanza, bastante irreverente, ¿no? Y esa irreverencia no desde
pues de esa necesidad, digamos, de revancha, de vamos a venir aquí, ¿no? Porque hay un momento en la contracubierta de Sara Torres, que termina mencionando uno de los poemas, dice: ¿dónde encajáis vosotros en nuestro puzzle? Es como una forma muy reivindicativa de decir, venga, nosotros nos encajamos en el vuestro, pero ¿y vosotros en el nuestro, ¿no? Y en realidad va mucho más allá. Yo creo que hay una parte juguetona de la propuesta que hace que, pues bueno, que relativicemos, pero al mismo tiempo nos replanteemos pues ese centro social y cómo podemos replantearlo para que en el puzzle quepamos todos y todas, ¿no? Y es parte de la construcción, digamos, del artefacto, y por supuesto también pues todo lo carnavalesco de lo bactiniano, ¿no? Con esa, tú lo decías, ¿no? Esa manera de proyectar en los elementos del circo pues todas esas pasiones, traumas, etcétera, que traemos, que las proyectamos temporalmente y luego volvemos de nuevo a la normalidad, ¿no? Pero me parece que es un espacio muy potente para repensar pues muchos valores y muchas identidades, ¿no? Antes de que leas, que es lo importante aquí, una cosa que me nace siempre preguntar a los poetas con los que tengo la suerte de convivir muy a menudo, es una pregunta como muy adánica, muy esencial, ¿no? Tiene que ver con por qué la escritura, por qué un ser humano en un mundo muy mercantilizado donde escribir tiene poco sentido práctico o ninguno, y es muy poco recomendable. Nadie le diría a un hijo ponte a escribir pensando en su sustento futuro. Alguien se pone a producir esas estructuras lingüísticas raras que son, porque además no es la escritura literaria, es la escritura de poesía, es el lenguaje en esa función que está en un punto y aparte de la comunicativa, de la habitual, del uso, ¿no? Y que sin embargo existe por absoluta necesidad. El lenguaje poético empieza donde termina el lenguaje, donde el lenguaje ya no es capaz de alcanzar para nombrar lo esencial, empieza la necesidad de construir o de poner el lenguaje en una sintonía que diga, que toque, que se aproxime, porque es una aproximación, ¿no? Y creo que este sentido de partir de esa precariedad aproximativa, que el lenguaje nunca va a dar cuenta de lo esencial, no se puede contar la condición humana, no se puede contar el miedo a la muerte, no se puede contar el amor, no se puede contar a nivel de lenguaje, sin embargo los poetas lo intentamos una y otra vez, ¿no? Entonces esa chorrada, esa insistencia en la imposibilidad aparece en el primer poema del libro, que a lo mejor no sé si te estoy pisando la lectura, pero me parece un poema extraordinario, porque es un texto como muy central para entender tu escritura y creo que a lo mejor lo responde mejor que tú, o no lo sé, o a lo mejor lo respondes tú glosado con tu propio texto, pero parece precioso y muy iluminador sobre la tarea de los poetas, ¿no? Sobre este balbuceo a la nada y sin embargo que no paramos de hacer. Efectivamente. Hombre, yo creo que quienes escribimos en el fondo lo consideramos también un regalo, ¿no? Porque es un espacio donde podemos precisamente reimaginar, reinventar, imaginar incluso radicalmente, que yo creo que eso es la gran belleza de la poesía, lo decía esta mañana. Para mí la poesía tiene una verdad que es diferente a lo que esperamos, como esa verdad que normalmente es una certeza, ¿no?, absoluta, o una verdad asociada casi con el control, ¿no?, porque parece que tienes la verdad y ya tienes el control de lo que sea, ¿no? Sin embargo, la poesía tiene esa belleza propia, ese espacio que te permite dudar, ¿no?, pero al mismo tiempo crear, imaginar, ¿no?, esos horizontes utópicos también de los que habla pues toda esta poesía queer, ¿no? José Esteban Muñoz buscando esa utopía que ya está presente en el presente, ¿no?, que se percibe, ¿no?, como esos horizontes torcidos de los que habla. Y creo que la poesía, la escritura en general, pero creo que la poesía en particular tiene una serie de herramientas que te permiten sugerir, ¿no? Porque a lo mejor un lenguaje más racional no te permite captar todo lo que tú estás diciendo, pero la poesía tiene un elemento extra que permite sugerir, y en esa sugerencia, aunque no consiga agarrar lo que pretendes transmitir, ya lo estás sugiriendo. Y los silencios también son bastante elocuentes, ¿no? Entonces, creo que la escritura nos salva, la escritura denuncia, la escritura crea, construye, y por eso ese primer poema del libro, ese homenaje a la escritura, me parecía fundamental, sobre todo en este caso para construir toda esta genealogía y dejarla por escrito, que también es importante, ¿no? Entonces, no sé si quieres o si queréis, puedo leer este poema, ¿no?, que es clave. Escribir, prender la luz de una carpa raída,
creer que no hay herrumbre en los rugidos tras los barrotes, saber que no nos querrán aunque vengan a vernos. Escribir, trazar el cerco con sangre nómada que excede los renglones y contagia el futuro de espejismos en la carretera, palpar las lindes de la noche, abrir camino aunque haya fuera más noche, lamer las letras de sal, lamer el sucio testamento que nos escribe los ojos que osaron mirar. Escribir, rasgar la luna que pintan ellas, que pintamos nosotras, pintar nuestras paredes de algún color, de todos los colores, salir, salir, salir a gatas, seguir el rastro del arco iris que deshizo la lluvia, mirar atrás sin mástiles ni sogas, escuchar esos cantos y sus verdades, nombrar nuestro deseo, el banquete que siempre nos borró, otra nave dormida entre sargazos, otro nido de lechos y de musgo, besar las garras, escribir, mirar atrás con ojos en la nuca, soñar un sol que bañe el pie en la sombra, lanzar la estrella, hacerla arder en nuestras manos, mirar atrás cuando nos plazca y no morir de amor. Dos cuerpos o más cuerpos, muchos cuerpos rodando como rocas pesadas por la abrupta ladera de la historia, saber que nadie nos volverá a empujar ladera arriba. Escribir, resistir la tormenta que dobla nuestras alas y ciega nuestros ojos si miramos atrás. Mirar atrás, no olvidar el ayer infestado de cuerpos invertidos que sangran y decoran sin ser beatificados, rociar sal, sal en las estatuas, batir las alas nuevas con el viento de antaño, dejar de huir, no tolerar más vuestra tolerancia, sentirnos deseadas sin ser vuestros fetiches, mirar al frente con los ojos torcidos, ver la luz. Escribir, mirar fijamente los ojos del horror. Inventar una fuera dentro de vuestras jaulas, leer el porvenir con ropa de mujer y letras azarosas, insondables como el polvo en penumbra de alguna caravana, venir al circo que llegó sin avisar, sin padres prácticos ni tirones de orejas, solo algodón de azúcar, palomitas y unos ojos redondos que prenden magia, al menos esta noche. Escribir. Urdir la gran mentira, sobrevivir. Es una declaración de intenciones íntima y luego al final colectiva porque es contagiosa este poema que abre Oxford Circus. Y ahí me gustaría preguntar, pues ahí me sale el periodista, que no deja de ser un poeta, un cotilla sublimado, eso es lo que es un periodista, un cotilla sublimado, y me sale la necesidad de preguntarte, dentro del paisaje de la poesía española ahora, que afortunadamente es tan múltiple, es tan, digamos, tan desplegado, parece un origami donde no existen ya esas tendencias tan marcadas, o aparentemente no existen esas tendencias tan marcadas como hace 20 años, ¿dónde te sitúas tú? O sea, en este paisaje de la poesía española de ahora tienes 49 años, con lo cual tienes memoria, tienes perspectiva, tienes horizonte. ¿En qué lugar te sitúas tú? Si es un lugar más isleño, es un lugar más colectivo, y viniendo de una ciudad como Granada, que es una ciudad tan dada a normalizar y a normatizar los espacios de la poesía, ¿no? ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde te encuentras cómodo? ¿Dónde te encuentras mejor liberado? Sí, cuando llegué, claro, a la escritura, a la publicación, porque es cierto que uno siempre escribe, ¿no? Pero cuando decidí lanzarme a la publicación ya era tarde en términos, digamos, oficiales, ¿no? No recuerdo con qué edad, pero fue pues fácilmente finales de los 30, 40 años, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué ahí ya no pertenecía a nada, ¿no? Ya de entrada había una generación que por mi edad estaba bastante fraguada,
con lo cual yo ya llegaba como un extraño, no un extranjero. Luego la generación más joven también me quedaba lejos. Al final, creo que al principio intenté navegarlo todo como para pertenecer, ¿no? Porque siempre está esa necesidad de pertenecer. De hecho, eso me recuerda también a la autora de mi tesis, yo creo que nos vamos buscando ahí, pero Catherine Mansfield pues, era una neozelandesa que llegó a Londres, intentó pertenecer al grupo de Bloomsbury y por muy conectada que estaba con figuras como Virginia Woolf, nunca perteneció a ese grupo, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que al final nos nutrimos de esta comunidad, porque además yo creo que ya se va viendo en mi poesía que tiendo mucho a esa voz colectiva, a generar estos vínculos, estas conexiones afectivas, es mi manera de trabajar. En la universidad también me gusta trabajar en equipo, quiere decir que al final creo que todos y todas tenemos esa necesidad de pertenecer, pero creo que llegó un momento en el que ya superé esa necesidad y lo que hago simplemente es nutrirme, ¿no? Sentirme conectado con distintas figuras, generaciones, autores y autoras. Al final también esas conexiones a nivel individual son importantes y me van nutriendo, pero sí que me siento un poco autor isla, ¿no? Cada uno de mis proyectos va en una dirección, no voy siguiendo ningún tipo de, pues no sé si de moda o tendencia. Al final es lo que me va provocando, la creatividad me va llamando y, como digo, cada uno de los proyectos va en una dirección. Fíjate que hablaba antes de anacronía, con ese juego casi estilístico, dialogando con la otra sentimentalidad. Nada que ver con lo que estoy haciendo aquí, ni con otras aportaciones como la del otro libro, que jugaba con esa intertextualidad absolutamente brutal, tratando de generar casi un diálogo con La tierra baldía de Eliot. Es que al final yo creo que se trata de buscar esa identidad propia, pero claro, sin renunciar a todo lo que supone esta conexión con otras generaciones. Yo ciertamente me nutro mucho, por ejemplo, pues eso, de una generación más joven, que en este caso, en este proyecto tan queer, pues figuras como Sara Torres o Ángelo Néstore, creo que son figuras con las que realmente he podido dialogar y he sentido el abrazo y el calor, pero claro, al final siento que no termino de pertenecer a ninguna tendencia, que no es ni bueno ni malo, simplemente creo que por mi circunstancia y por mi idiosincrasia a la hora de lanzarme a la escritura, pues no se ha dado esta situación, ¿no? Me interesa muchísimo de este libro, cómo recoge, me parece además que es de un altísimo compromiso político, que no panfletario, político en un sentido de humano con su tiempo, cómo recoge la condición de lo apátrida, más allá de, ya hemos hablado mucho del tema de lo queer, pero de lo no visible en una sociedad. Estaba recordando ahora, Hannah Arendt, la grandísima Hannah Arendt, hablaba de la cantidad de cómo lo apátrida y cuando en un momento dado, en un corte histórico, hay muchísima masa de gente apátrida, es de alguna manera un oscuro presentimiento de un desorden mundial. No quiero ponerme apocalíptica, pero es cierto que nombrar eso es importante y que la labor de los poetas en ese sentido creo que siempre ha sido una luminaria. Y más que pedirte un comentario, te iba a pedir que leyeras un poema que me parece extraordinario en ese sentido, se llama Cupa, la página 27, que creo que nos concierne muy personalmente a todos. Sí, además es un poema al que le tengo especial cariño porque decía que había poco de experiencial, ¿no? Y en este libro, pero en este caso, digamos que parte de una experiencia sí que personal, porque cuando estaba haciendo mi máster en Oxford, que por eso también el juego con la palabra Oxford al principio, ¿no? Hay un juego para trazar una genealogía, porque es verdad que Oxford también ha generado pues, una genealogía queer muy potente, pero al mismo tiempo hay un elemento experiencial, y precisamente aquí este poema que has seleccionado está relacionado con un momento en el que vinieron mis padres a visitarnos, que estaba yo en Oxford haciendo, como digo, el máster. Mi hermana estaba en Irlanda ese año haciendo un Erasmus, se vino a verme y coincidió pues, con un acto de apertura del curso y tal, y vinieron mis padres. Entonces hubo ahí una confusión y acabaron perdidos, solos, sin conocer el idioma para nada, en una ciudad pues llena de colegios, de colleges. Claro, mi madre pues, no tenía ni idea del nombre del college ni de nada y se vieron solos en ese momento. Como digo, pues hay un momentazo de confusión, pero claro, a mí ese momento como que me ha perseguido eternamente y de alguna manera necesitaba exorcizarlo, y sale aquí pues como esa especie de extranjería de la que estamos hablando, ¿no? Ese tratar de ponerte en una situación en la que
de repente por esa extranjería eres rechazado, ¿no? Y me parecía como muy iluminador de lo que ocurre con todas estas identidades y cómo al final acaban siendo rechazadas, pero hay que buscarle su espacio, ¿no? Somos hijos del frío cuando llegamos a un país que no nos nombra. Solo suenan las fieras consonantes de un idioma plomizo, tintinean cristales afilados, la lengua madre con sus letras de piel que ya no abrigan. En la ciudad donde los libros nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que aprendisteis la vida sin renglones. Aquí tan solo hay frío, el papel arrugado que sostienes en tus dedos de escarcha. Aquí ladrillos rojos, paraguas que no os salvarán de esta lluvia, que suena diferente, que os moja silenciosa, os moja aquí, ahora, pues no ha venido nadie a recogeros, solo ladrillos rojos, muchos ladrillos, mucha gente de piedra. Coli, coli, dices con acento extranjero en la ciudad de infinitos colegios, tus palabras mojadas antes de salir de la boca. Otra vez la mirada del conductor, la misma mirada en otros ojos, muchos ojos, mucho frío, bus stop, nadie os espera. En la ciudad donde las togas nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que venís del jardín de las manzanas. Él guarda con su vida las maletas, dentro el jamón envasado al vacío, aquel olor a pueblo que viajó con vosotros. Tú entras en el pub, desechas ya la permanente, debes pedir, usar el idioma que nunca aprendiste. Señalas a un señor con su taza de té, te vas directa al baño en busca de otra lluvia que suene como siempre. Afuera las maletas. En la ciudad donde las nubes nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que venís del brasero y de la infancia. Somos hijos del frío, incluso bajo el sol. Aún busco los versos en mi maleta que os salven de esta lluvia y os devuelvan a casa. ¿Llegaron? Me ha quedado la duda de si al final llegaron. Sí. Estaba yo ya en el final del poema un poco destemplado diciendo, ¿llegaría esta gente al college? ¿Y lo disfrutaron? Sí, muchísimo. Sí, pero ahí se quedó. Bueno, es que es verdad que en este libro está punteado, a pesar de que hay un juego de lenguaje exigente y que hay un irracionalismo que va enhebrando también los poemas, luego también es verdad que hay una toma de tierra muy fuerte, es decir, una toma de tierra que yo creo que es lo que hace que los poemas realmente se asienten bien y lleguen hasta el lector con una cierta o con una total potencia, ¿no? Es decir, esa condición de que no te están hablando de mundos alados, sino que te están hablando realmente de mundos que están aquí al lado, que tienen su tacto, que tienen su porqué, que tienen su nombre y sus apellidos, como lo tienen tus padres y como cuentas en este poema, que es verdad que es formidable, es un poema estupendo. Pero quería preguntarte por esa otra experimentación que tú has hecho en otros poemas, que son los que tienen esos juegos sígnicos, ¿no? Es decir, esa necesidad de romper, es como el pintor que rompe en un momento dado el margen del cuadro, del lienzo, y ya pinta incluso en la pared, que va prolongando, proyectando la propia tela, ese Moby Dick en blanco de la propia tela, o los cantos del Passepartout. En este caso tú has utilizado los signos. Veréis cuando leáis el libro que hay algún poema donde lo tipográfico casi pesa tanto como el lenguaje, ¿no? Como la palabra escrita, como lo otro sígnico que es el idioma, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad en un momento dado de romper esa costura, tachar? Me parecía importante jugar con el lenguaje, porque al final el lenguaje evidentemente refleja, pero también crea. Entonces, es verdad que se ha experimentado mucho desde el lenguaje, muchas veces se rompe. De hecho, hay un par de poemas en mi libro en los que lo que hago es mantener como una especie de columna que parece uniforme, pero se va rompiendo sistemáticamente el lenguaje al final de cada uno de los versos. De hecho, dialogo con Bonnie Hamsell, que es una escritora queer inglés. Y claro, por ejemplo, ella lo que hace es romper las palabras y dejarlas como rotas.
Y yo lo que trataba de hacer en ese diálogo es romperla, pero como que vayan creando también otro tipo de palabras, otro tipo de significado, y que el lenguaje pueda ir pues mutando, ¿no? Aquí también conectando con lo que hablábamos antes de ese abismo, ¿no? Tú hablabas de ese pintor que sigue pintando en la pared. Para mí era importante también reflejar ese abismo, pues por ejemplo, de Lemebel, lo mencionábamos antes, hablaba del abismo iletrado, como que si te asomas a ese margen te encuentras ese abismo que está, pues bueno, con una selva llena de ruidos o con una especie de feria de olores y de sabores, pero sobre todo habla de palabras, malas palabras que están siempre mutando, ¿no? Entonces, para mí era importante también que el lenguaje mutara, o sea, que esta identidad porosa y múltiple no solamente se quedara ahí pues, en una idea, sino tratar de forzarme yo a jugar con el lenguaje y que de alguna forma pues, algunos poemas realmente lo rompieran, pero al mismo tiempo construyendo algo distinto. Entonces, os invito a que si leéis el poemario, concretamente en estos dos poemas que no tienen título, no tenían título inicialmente, al final se ha puesto un título que es la primera línea o el primer verso, pero es cierto que estaban rotos desde el principio y os invito a que los leáis pues jugando también con esa construcción de otras palabras que van surgiendo en este encabalgamiento infinito del poema, ¿no? Y va dando juego pues, a ese tipo de palabras. Luego también es verdad que hay otro que es silencio, que juega pues, con la tipografía casi de un teclado del ordenador, y lo que tú decías, yo creo que es tan importante el mensaje, el contenido del poema como la propia forma, ese tachado, ¿no? Se tacha, venga al siguiente párrafo, ¿no? Y va jugando con esa tipología. Pero como digo, lo importante para mí era que hubiera una sintonía entre estas identidades múltiples y también el propio lenguaje que fuera rompiendo, ¿no? Y que incluso los versos, por la distribución de los versos, yo no estoy acostumbrado a jugar con esto, en mis anteriores poemarios pues realmente no lo hacía, pero en este en concreto sí que sentía la necesidad de jugar también con la disposición de los versos y bueno, y es cierto que detrás de todo esto hay una construcción que tal vez se podría ver como más bien clásica, ¿no? Que la construcción, el ritmo de los versos no deja de tener esa toma de tierra con la tradición un poco más métricamente esperada, ¿no? Pero aún así quería romper y la manera de hacerlo fue también desde ahí, desde esa ruptura del lenguaje y desde esa disposición, ¿no? de los poemas como tal. Me voy a colar un momento en el turno de Julieta porque no quería olvidar algo que nos vincula mucho además a esta ciudad de Marbella. Tiene que ver con aquello que Jean Cocteau, que antes hablaba con Carmen Díaz, que nos contaba cómo Jean Cocteau, que vivió aquí en los años 60 y que fue un personaje fundamental en el París de las vanguardias, en todos los sentidos, ya no solo en el sentido creativo, sino en el sentido del activismo de la vanguardia, y eso suponía una liberación de los sentidos, de lo orgánico, de lo ético, de lo moral, sobre todo un sentido liberador de lo moral. Bueno, pues hay unas referencias en este libro que a mí me recordaban aquello que decía Jean Cocteau, de aquello de pertenecemos a la raza de los acusados, ¿no? Es a mí me parece un hallazgo extraordinario. Y pienso en Lemebel, que ya lo has citado, pienso en Leopoldo María Panero, pienso de otra manera en Chantal Maillard, siendo su vida no tan caníbal como la de Leopoldo, a quien conocí muy bien, o la de Lemebel. Y veo que hay, además de Lucrecio, pero veo que hay una serie de citas que son de esa gente que pertenecen a aquello que llamaba Cocteau, Marbellí, la raza de los acusados, ¿no? Que son aquellos que han elegido la intemperie como estética y como ética de vida, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, el porqué de esas citas tan concretas, porque las citas nunca son aleatorias en un libro, siempre son la parte intertextual de los poemas. ¿Por qué esa cita de aquellos que pertenecen, como digo e insisto por tercera vez, a la raza de los acusados de Jean Cocteau? Bueno, es cierto que las citas van generando esta manera de hilvanar, digamos, la propuesta poética. Sí que te diría que muchas veces son, dentro de que al final generan un diálogo entre ellas, a veces son un poco, pues bueno, caprichosas, ¿no? Sí, no siempre voy buscando como esa intención, como que me busca la cita de alguna manera y al final voy generando, y por eso a veces las figuras que te encuentras en mis poemarios a veces no terminan de casar mucho y dices, pero bueno, ¿qué haces poniendo a este poeta con esta otra, ¿no? Pero bueno, sí que tiene ese punto a veces de capricho, pero lo de la raza de los acusados creo que es fundamental porque
Bueno, porque al final lo importante yo creo que es traer a colación en este libro la intemperie como tal, ¿no? Sentirte absolutamente pues bueno, desnudo o desnuda en este contexto en el que de repente traes a la centralidad toda esta intemperie y la haces visible. Precisamente porque hablábamos también de todas estas identidades queer, ¿no? Hay una cita de Néstor Perlonguer que de alguna manera salía en la lectura de este primer poema del libro, que es algo así como: no queremos que nos toleréis ni que nos entendáis, queremos que nos deseéis, ¿no? Que yo creo que también es una manera muy fuerte de presentar el deseo como algo político también en el fondo, ¿no? Como una construcción que nos da identidad y entidad. Entonces, creo que lo que une todas estas citas precisamente es pues esa raza de los acusados trayendo la centralidad de la intemperie y compartiendo eso con el público lector que quiera acercarse a esta propuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que para ser coherente con la propuesta tenía que estar ahí esa figura, ¿no? de la raza acusada. A mí me están dando ganas de quitarme de en medio y que nos lea cuanto antes Gerardo sus poemas. Por mi parte, como última cosa, te diría que hay un elemento que es un hilo, pero que al final se condensa en la última parte en extravaganza, con ese arder, ¿no? Hay un elemento, los poetas somos muy eros, muy tánatos, muy dionisíacos, muy intensos, pero muy dionisíacos también. Y en este poemario, en esta caja negra de lo humano, hay también un espacio importante para lo celebratorio, para con toda la conciencia de lo duro, pero dejar que los sentidos se suelten, dejar ser cuerpo, ¿no? Seamos cuerpo. Hay una invitación a ser cuerpo enorme. Me gustaría, bueno, que nos comentaras un poco cómo das cabida a esto. Sí, precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque finalmente, es decir, el punto de partida era esa genealogía, esa tragedia, esas violencias, esos silencios, ¿no? Y bueno, pues se ha hecho mucho eso de mirar atrás, por eso lo de mirar atrás continuamente en el poema, porque creo que es muy importante que miremos atrás y que no olvidemos de dónde venimos, ¿no? Lo del tema de la memoria histórica creo que es algo que se aplica absolutamente a todo, ser conscientes de cuál es ese pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo me parecía muy empobrecedor quedarse en la presentación de la tragedia como tal. Por eso también lo del elemento burlesco que mencionaba antes y todo el elemento circense. O sea, es verdad que está ahí la vulnerabilidad detrás, pero la parte celebratoria, ¿no? de ese elemento juguetón, yo creo que era importante traerlo, ¿no? Y para mí lo más importante de todo era la fiesta. O sea, llevar todos estos cuerpos, porque al final no podemos olvidar que hay un giro corporal en un determinado momento y la importancia de los cuerpos. O sea, al final es la herramienta que tenemos para posicionarnos, ¿no? Con ese conocimiento situado. Entonces era importante darle al cuerpo su proyección, digamos, su dimensión corporal, pero al mismo tiempo política. Y entonces simplemente la imagen de la fiesta me parecía justamente la imagen perfecta para ver todos estos cuerpos en conexión y generando ese vínculo, ¿no? Que puede ser afectivo, puede ser pues simplemente, ¿no? Una celebración de esa identidad. Y por eso la imagen final también del fuego, ¿no? Con esa pasión brutal, pero también casi con la imagen de Prometeo, ¿no? Dando el fuego a la raza humana y tratando de generar esa continuidad de la vida, ¿no? Entonces me parecía que terminar el poemario con esa especie de aquelarre, ¿no? Colectivo, celebratorio, me parecía que era la manera de darle realmente pues ese espacio y esa justicia a todas estas identidades que hablábamos antes, ¿no? Nos lo reservas para el final. Sí, vale, sí, vale, eso lo leemos al final. Pues yo creo que lo vas a leer ya. Lo que pasa es que antes de eso quería decir que dentro de esta condición de aquelarre que tú has reflejado, hay un aspecto que tiene mucho que ver también con el Bosco, ¿no? Con ese lugar, ese tríptico, donde de repente se levanta todo un mundo que es posible, porque como decía aquel situacionista que a mí me gusta tanto, Raúl Van Eygen, ¿no? Decía, nada es sagrado, todo se puede decir. Y yo creo que Oxford Circus tiene esa condición, ese espíritu de lo Van Eygen, ¿no? De nada es sagrado, todo se puede decir, justo. Todo se puede romper, todo se puede reconstruir. Y a partir de eso, todo es posible. Es decir, lo hermoso de la poesía es que a veces nos hace ver que todo es posible, desde el más excelso de los dolores hasta el más sublime de los placeres.
Y también quería recordar, ya que tenemos aquí a Antonio Colinas, antes de que termines la lectura o de que termines esta presentación con una lectura, que tenemos aquí uno de los grandes poetas que ha sido parte de la educación sentimental, por lo menos mía, desde que yo era un adolescente, y que se celebra este año el 50 aniversario de un libro principal, que es Sepulcro en Tarquinia, que se publicó en primera edición en 1975, y que 50 años después es un libro que, además de leer Oxford Circus, yo animo a que se complemente la lectura con aquel Sepulcro en Tarquinia, que tanto tiempo después sigue manteniendo el vigor y la vitalidad y esa pértiga del lenguaje, esa pértiga del idioma, que al fin y al cabo es lo que la poesía hace. La poesía siempre es un salto hacia adelante en las palabras, para que aquellas palabras cojan de nuevo el entusiasmo, la vitalidad, la combustión, principalmente la combustión de todo lo que el idioma esconde, porque el idioma realmente esconde mucho más de lo que nosotros pensamos. Con lo cual, creo que hoy es un día hermoso por tener esos 50 años de, que no es poco, medio siglo, y mira cómo está hecho un pincel, medio siglo de Sepulcro en Tarquinia, y luego un poeta estupendo que hemos descubierto los miembros del jurado, por lo menos también yo, y van a descubrir todos ustedes o todos vosotros, que es Gerardo Rodríguez Salas con este Oxford Circus, con lo cual el día de hoy en Marbella creo que adquiere un punto casi emblemático a la hora de poder vincular a dos poetas tan distintos, pero dos poetas que al fin y al cabo están en el mismo tiempo, en la misma coordenada y con una condición muy importante, que es hacer que la poesía no sea ni verdad ni mentira, sencillamente sea auténtica, que es lo que ellos nos han enseñado y lo que ellos con su poesía nos invitan a seguir contemplando. La poesía como un ejercicio de autenticidad, como un ejercicio de voracidad, como un ejercicio donde el lenguaje se desata y se deslumbra a sí mismo y nosotros vamos deslumbrados detrás de esa senda extraña de las palabras que van concatenándose hasta llevarnos a una verdad que no sabemos si es tal, pero por lo menos es la de cada lector y, en mi caso, es la mía. He disfrutado tanto de este libro como disfruté en su momento de adolescencia con Sepulcro, y creo que vincular a los poetas y generar esta red loca y hermosa donde todo es posible, creo que solo sucede cuando uno realmente tiene a dos poetas verdaderos y a dos poetas contorneados con todo el peso de la autenticidad delante. Entonces, dicho esta proclama, que no ha salido así, que no sé por qué cojones la ha dicho ahora mismo, pero como yo soy así también, magnífica. Así que termina leyendo. Pues muchísimas gracias. Se trata de eso, Antonio, de dejarse llevar. Pues, si os parece, voy a concluir, iba a concluir con el último poema, pero siento que tengo un pequeño tributo que hacer. Mencionaba esta mañana a ese niño que veraneaba en Marbella, ¿no? Que fue el vínculo también, de repente, esa conexión con el niño que venía a veranear en una casa prestada. Y de alguna manera, como parte del libro también es hacer, digamos, las paces con esa infancia, ¿no? Pues quisiera leer un poema que además es, ya en este juego intertextual que estamos hablando, de alguna manera dialoga con dos grandes figuras, porque lo que hace es llevar los poemas de estas dos figuras a otra dimensión, ¿no? Si lo encuentro, por cierto. Es que todavía no estoy familiarizado con el libro en su publicación. A ver, un momento. Sí. Como digo, dialogo con Idea Vilariño y con la reescritura que hizo Yolanda Castaño de ese gran poema de Idea Vilariño, y yo lo que hago es llevármelo a otra dimensión y a dialogar con ese niño de mi infancia, tratando de hacer las paces con un niño que no tuvo esos referentes y no tuvo ese abrazo que tal vez necesitaba desde esa perspectiva. Se titula No ser. Nunca estaré contigo cuando escondas tu herida persiguiendo una historia de princesas. No te protegeré de los insultos, ni besaré tu rostro, ni templaré tus suspiros. Nunca estaré a tu lado cuando me necesites. No cazaremos juntos 1000 luciérnagas, ni atraparemos su luz en botes de cristal. No te podré decir, no tengas miedo, todo irá bien algún día. No sabrás que yo sé que no sabremos cómo, por qué. No viviremos a la vez, no serás más que tú para siempre. Y tú nunca sabrás quién soy, cómo sería amarme, no me verás besar al príncipe de tus sueños, ni anhelar el abrazo que no te di
nunca. No saldrás del ayer, no me verás feliz. Y ya sí, ya voy a concluir con el poema que cierra el libro, que bueno, de alguna manera concluye todo este aquelarre, ¿no? Y este viaje circense. Se titula Arded, en imperativo, y comienza con una cita de Rosa Verbel. Me habéis dejado el suelo lleno de ideas hermosas, no hay forma de limpiarlas. La fiesta nunca acaba a este lado del cerco. Aquí somos las sombras que habitarán la noche, brillantes recipientes de un tiempo embotellado que ulula en el cristal. Aquí inventamos lenguas que invocan húmedos hechizos en la nuca, secretas confesiones en la espalda. Aquí robamos pócimas de ancestros que bendecimos con alcohol mitigando el embrujo de nuestra sed. Nosotras hoy maldeciremos y habrá una luna nueva en vuestra noche vacía. No veréis ninguna luna, es nuestra desde abajo su piel proscrita, lamiendo la negrura de agujeros prohibidos, la luz siempre negra que alumbra y nutre. Aquí danzamos fuera de las jaulas, en torno a la marmita, llamaradas oscuras, burbujas y pronombres en la sopa de letras. Uníos a este rito del amor. ¿Podéis oler el humo antes del fuego? ¿Podéis oír los cánticos al final de la noche? Protestas con orgullo. Somos, sí, somos, cuerpos fulgentes que gritan, que sueñan, que lamen, que arden, que lloran, que estallan, cuerpos siempre torcidos, plumas que son cuchillos y escupen tinta negra sobre el cuerpo que se torna canción, invertidos deseos que arrancamos el látigo del dueño, rugiendo con más fuerza que nunca, rompiendo crucifijos, masticando cabezas de ajo, mordiendo cuellos, contagiando de amor y de lujuria los miedos heredados. Somos, sí, somos. Aquí no hay nada que limpiar, aquí nada es sagrado, o tal vez sí, aquí 2 es un número maldito a veces. Aquí habrá fiesta, aunque no quede nada, tan solo cuerpos sin etiquetas, la lengua que no nombra, solo araña, con hilos pegajosos y teje redes que aguardan el descenso de algún funambulista danzando sin cerrar los ojos. Aquí, cuando es un verbo, un lugar donde vuela el futuro en círculos concéntricos que nosotras trazamos sobre un eje común que sigue ardiendo sin llama. Ardemos, eso es el presente, girar sin pausa, prendernos con las llamas del pasado. Ardemos en gerundio, también infinitivo, somos fogatas, lumbres negras, cuerpos que bailan, aunque un día la música se apague y elijamos trazar el cerco con la sangre de quienes ya no están, celebrando el maleficio. Somos, sí, somos. Hoy por fin confesamos. Hoy también es un verbo, caminad sobre cristales rotos, sobre brasas oscuras. Es vuestro el fuego, arded. Muchas gracias, doctor. Pues nada, muchísimas gracias, un placer y espero que disfrutéis mucho de la lectura de Oxford Circus como hemos disfrutado nosotros. Así que hasta el próximo premio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche también.